La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, aquellos por quienes Él ha dado su vida, su sangre preciosa, y aquellos por quienes Él está ministrando hoy en el santuario, ya que Él no ministra para los que se rebelan, sino para los que se salvan. Estamos en la solemnidad, en el primer día, el día solemne, el sábado anual de la festividad de tabernáculos. Estamos analizando la palabra del Señor para este día y vamos a decir algunas palabras acerca de esta palabra para que todos puedan comprender la preocupación del Señor en estos días, allá donde Él está en el lugar santísimo del santuario celestial. La Biblia nos dice que solamente pocos pueden entrar en los consejos del Altísimo, ¿sí? En esos consejos solían entrar los profetas, los sumos sacerdotes, digamos. Antiguamente era Moisés, o era Aarón, o eran los profetas, ¿sí? Los que podían comprender, recibir y comprender y hablar con Dios, entender su palabra y darla al pueblo. Estos eran los que entraban en los consejos del Altísimo. Así que el Señor nos ha dado acá en Madison Miqueas desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 incluido. ¿Sí? 2, 3, 4, 5. Miqueas. Y vamos a ver, aunque hemos comentado este capítulo en varias ocasiones, vamos a ver cuál es la preocupación del Señor en estos días o en estos tiempos últimos de la historia de la tierra. En primer lugar, vemos que el capítulo 2 comienza con el ay para la Odisea. Ay de los que piensan iniquidad, ay de los que codician heredades, ¿sí? Muestra la situación de la Odisea. Ay de esta iglesia rebelde y con sus príncipes que son criminales, ladrones, mentirosos y así. Y dice en el versículo 4, en aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán y se endecha de lamentación. Aquí ya nos anuncia que el libro de lamentaciones se cumplirá otra vez con esta Laodicea. Sí, se ha cumplido una vez con la primera destrucción de Jerusalén, se ha cumplido por la segunda vez con la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70, y se cumplirá por la tercera vez mundialmente con el pueblo profeso de Dios que no quiere obedecer a Dios, que es rebelde, que tiene el carácter de Satanás, aunque se dicen ser el pueblo de Dios. Y entonces el versículo 5 del capítulo 2 dice, por tanto no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación del Señor, la que tenéis vosotros. Es decir, no tendréis a algún hombre, algún profeta entre vosotros. Ya no tendréis profetas. Ya no tendréis a nadie que sepa hablar con Dios y que sepa recibir su palabra. No tendréis a nadie que os pueda mostrar el camino. Los profetas eran los que mostraban el camino al pueblo ciego, el camino de salvación.
6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Eso hacían esta iglesia la Odisea. Prohibían el profetizar en esta organización. Y esto están haciendo. ¿Sí? Si antiguamente los pioneros nuestros, que eran nobles de carácter, eran gente convertida o conversa realmente, nuestros pioneros han entendido, han comprendido que el Señor tiene que enviar profetas y han aceptado a Elena de White, y no solamente a ella. Antes ha sido Guillermo Miller, luego Elena de White, luego John C. Wagoner, y luego Magan Sutherland. Han habido más profetas en la iglesia, pero ellos han aceptado como profeta principal a Elena de White. Si antiguamente la iglesia que estaba viva han hecho eso, ahora, en el fin de la historia, la situación de la iglesia profesa es muy mala. Ha llegado a un punto donde prácticamente es una iglesia dictatorial. ¿Sí? Los príncipes de ella son dictadores, ¿sí? Esos que dirigen de allá, de los Estados Unidos, a la iglesia, son dictadores. La iglesia es una iglesia de esclavos y de gente que sigue a sus dictadores. ¿Sí? Es una iglesia de pecadores de Sión. Pecadores rebeldes que andan en pos de sus ídolos, dice aquí. Y por eso su destino es el de la antigua Jerusalén, cuando en el año 70 fue destruido. Es el destino de la Odisea. Y ellos han dado órdenes: no profeticéis. ¿A quién? A los que profetizaban, al tercer Elías, a los profetas del Señor que Él ha prometido enviar en estos últimos días. No profeticéis. Bueno, ellos han dicho esto, y también el Señor manda a sus profetas que no profeticen más a esta iglesia, ¿sí? Porque su destino está decidido. Pero el Señor todavía tiene algunas ovejas por sacar afuera de esta organización antes de permitir el desastre. ¿Sí? La que te dices casa de Jacob. Noten las palabras. La que te dices. Este nombre no es dado por el Señor. El Señor no nombra a este pueblo su pueblo. La que te dices. Sí, es exactamente lo que el Señor Jesús ha dicho cuando ya se abandonó prácticamente al pueblo de Israel. Dijo: vuestro templo, vuestra casa, ya no es mía, es vuestra. Allí se hizo una separación definitiva entre él y ese pueblo. Ese pueblo fue rechazado, fue vomitado de su boca. La que te dices casa de Jacob. ¿Se ha cortado el espíritu de yo soy? ¿Son estas sus obras? Esto es lo que ellos hacían. Y luego cuenta toda la maldad de ellos. No vamos a leer todos los versículos, vamos a pasar rápido porque queremos llegar al capítulo 4 y 5, donde será nuestro estudio principal. Y dice el versículo 12 y 13: de cierto te reuniré todo, oh Jacob. Jacob no representa la Odisea, toda. La Odisea contiene en ella 5 vírgenes
y fatuas que se perderán, es decir, enanos espirituales que se han quedado enanos espirituales, no han querido, no han amado la obra del Señor del lugar santo y santísimo, no han querido santificarse, no han querido crecer. Esos enanos se perderán. Las 5 vírgenes fatuas, también en la Odisea hay 5 vírgenes prudentes y también en la Odisea hay espinos, ¿sí? Que son aquellos malvados que hacen daño a todos, que controlan, ¿sí? Digamos, el liderazgo malvado. Y también hay gente simplemente inconversa, paganos. Hay multitud mixta, como se llama. Hay multitud mixta, hay 5 vírgenes fatuas que se perderán igual que la multitud mixta, y hay 5 vírgenes prudentes. Estas 5 vírgenes prudentes son llamadas Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se arrepintió. El Señor sabía que Jacob, aunque haya estado por muchos años en el estado laodicense, él un día se iba a arrepentir. Es esto lo que sabe el Señor y lo que ve el Señor mirando en el futuro, que estas 5 vírgenes prudentes se arrepentirán un día. Por eso aquí habla solamente a estos. Dice: de cierto te reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto, o el remanente de Israel, lo pondré junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de hombres. Se promete que Él despertará de la Odisea no pocos, ¿sí? No pocos, porque si serían puestos juntos todos estos que serán despertados, sus voces se escucharán como un estruendo. Y dice, la promesa es de cómo se hará eso. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta. Es decir, subirá un rompedor. Hemos explicado nosotros que antiguamente el rompedor fue el Señor Jesucristo y el segundo Elías fue Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, para romper la oposición, para romper los espíritus rebeldes, es decir, para romper las tinieblas que habían en ese pueblo, y Él pudo despertar de todo Israel a unas personas que los hizo entrar en su reino celestial, en su reino de gloria, en su reino espiritual, en la iglesia espiritual, en la iglesia de los primeros nacidos. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia de los vivos. Porque el Señor ha dicho que para el Padre no hay muertos, hay solo vivos. En su iglesia debe haber solo vivos espirituales. Entonces el rompedor, su obra es de hacer caer sobre la roca que es Cristo Jesús, hacer caer, romper el corazón de rebelde, el corazón carnal, sobre la roca que es Cristo Jesús. Subirá rompedor delante de ellos. Aquí se refiere ahora a los 144,000, ¿sí? A Jacob, a los que vivirán en los últimos días. Subirá un rompedor, es decir, alguien ha de venir, dijo Elena de White, en el espíritu de Elías. Será enviado el tercer Elías, y Dios lo usará como rompedor delante de ellos. Romperán y pasarán la puerta, es decir, los ayudará a todos a entrar en el pacto con sacrificio.
a pasar la puerta, a entrar en su reino espiritual de verdad, y saldrán por ella para dar el fuerte pregón cuando ya estarán llenos, gordos del pasto verde que encontrarán dentro, ¿sí? De la palabra, de la verdad. Cuando ya estarán completos en la verdad, el Señor los hará salir, es decir, simbólicamente se dice salir por ella, es decir, ir a los gentiles. Nos recordamos de hace 2000 años atrás que el mandato del Señor fue: quedaos juntos, quedaos en Jerusalén hasta un tiempo, y luego, cuando recibiréis el poder, iréis a todos. La obra tenía que comenzar con Jerusalén, con Judea, y llegar hasta los confines de la tierra. Entonces, dice: su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos yo soy. Ellos tendrán un rey, y por encima del rey el Señor Cristo Jesús. Esta es la promesa para los últimos días. Vamos a ver ahora el capítulo 3. En el capítulo 3 es dedicado a los líderes, a las cabezas de esta Laodicea, y dice que ellos llegarán en un estado tan angustioso por las maldades que les vendrá encima, que ellos clamarán a Dios y Dios no les responderá, porque han hecho malvadas obras. Y aquí en el versículo 5 explica que en la Odisea ellos tienen profetas. Los profetas son los que los hacen errar al pueblo. Si son los pastores, son los líderes, son los que tienen el poder de la palabra, los que tienen autoridad encima del púlpito, ¿sí? Los que han conseguido a la fuerza ese poder porque ellos no lo merecen. Ellos son obradores de Satanás, su padre Satanás. Ellos no tienen derecho de estar en el púlpito del Señor, pero es una obra que Satanás la hace con violencia, y entonces todos aquellos que se quedan súbditos de estos malvados falsos profetas puestos por Satanás y se quedan ahí en esta organización ya vencida, ya anexada por Satanás a su dominio, todos aquellos que se quedan voluntariamente ahí en esta organización se perderán. Por eso el Señor hace 2000 años ha sacado uno por uno a todos de esta organización judía, que le pasó igual que le pasa hoy a la Odisea. Entonces, dice aquí que los profetas hacen errar a mi pueblo, muerden con sus dientes, claman paz, aplazan la batalla, es decir, no vendrá el fin del mundo. Todavía prosperemos. Versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche. Esta es la sentencia que el Señor ha dado para esa Laodicea, con sus líderes puestos por Satanás. Dice: tendréis noche. O se os hará de noche. Tinieblas espirituales. Falta total de poder comprender la palabra del Señor y las profecías para este tiempo. Se os hará noche y oscuridad de adivinar.
y sobre los profetas se pondrá el sol. ¿Sí? Los pastores predicarán de sus propios pensamientos. No verán nada, no entenderán nada de lo que pasará. Para ellos tiene que caer las palabras, caer la maldición de venir como ladrón aquel día sobre ellos. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Ese es el destino. Y luego desde el versículo 8 habla el profeta y simbolizando al tercer Elías. Dice, yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de yo soy. ¿Fue Juan el Bautista lleno de fuerza del Espíritu de yo soy? Ciertamente. Él hablaba porque tenía el Espíritu del Señor. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, es cumplimiento de esas palabras también. Él vino lleno del Espíritu del Señor. Él vino como un león en medio de las ovejas. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de yo soy y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aunque esos se perderán, hay que denunciarles los pecados de ellos. Aún si no harán caso, aún a los criminales, aún a los que se perderán en la Odisea, hay que hacerlos conscientes, hay que denunciarles sus pecados. ¿Por qué el Señor tiene que venir como león? Bueno, lo comentaremos en el otro capítulo donde habla de esto, y comprenderemos por qué como león y no como lobo. Y luego sigue hablando a las cabezas de la casa de Jacob, que juzgan por cohecho, por dinero, y el destino en el versículo 12, Sión será arada como campo. Es decir, esta organización será como se le hizo a la estatua de Nabucodonosor, fue simplemente borrada de sobre la faz de la tierra. Recibirá el castigo que el mundo recibirá. Y las ciudades serán destruidas por completo. Incluso en los Estados Unidos, donde está la sede de la Odisea. Primeramente el juicio vendrá sobre ese liderazgo. Así que el comienzo de lo que pasará ya lo tenemos. Ha comenzado el tiempo de juicio y pronto, muy pronto, se llegará a usar armas nucleares. Y esas armas nucleares harán su obra. Dejarán las ciudades como aradas, como dice ahí, como un campo arado. Y las almas muertas en un instante. Capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos. Notemos que todas estas palabras son dichas en contexto de el tiempo postrero. ¿Sí? Por ejemplo, en el 2:4 dice, en aquel tiempo se levantará, habla en el futuro. Dice, y acontecerá, capítulo 4, y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de yo soy será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Sí, habla del remanente, el monte es el remanente, son los 144,000. Y aquí dice directamente lo que pasará después del sellamiento de los 144,000. Amén. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte, es decir, a la iglesia viva,
al reino de Dios en la tierra, subamos a este pueblo vivo de Yo Soy y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yo Soy. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Notemos que estos han sido guerreros, han sido gente, a lo mejor, que violenta, pero entre ellos habrán muchos que se arrepentirán. Y no alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. En este reino espiritual no se enseña la guerra, ¿sí? Es un reino espiritual que se enseña solamente las leyes del gobierno eterno de Dios. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Notemos, los 144,000 enseñarán a los pueblos cómo poder conseguir protección y paz en un mundo cual es destruido por el hombre. Porque en Apocalipsis dice que el Señor Jesús vendrá a destruir a los que destruyan el mundo, la tierra. Tendrán poder con sus armas destructivas. Y entonces los 144,000 tendrán que arrancar de la boca del enemigo a un pueblo y los hará sentar debajo de su vid y debajo de su higuera. Bien que todos los pueblos anduvieran cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Yo Soy nuestro Dios para siempre y eternamente. En aquel día, dice Yo Soy, juntaré la coja, recogeré la amontada y a la que afligí. Pondré a la coja para sucesión y la descarriada para nación robusta. Yo Soy reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión. Para aquellos que han escuchado nuestros temas, saben que quién es la torre del rebaño. Se refiere a la cabecilla, al que Dios lo manda como rompedor, como el que tiene que despertar a las vírgenes que duermen, vírgenes prudentes. Se refiere al tercer Elías o a la iglesia Filadelfia, al que debe tocar trompeta en Sion y despertar. Esa es la torre del rebaño, es un lugar en la tierra de donde se publica la verdad, como dice en el libro de Isaías. Qué hermosos son los pies de aquel que publica la verdad, de aquel que trae las buenas nuevas a la tierra. Entonces, esa torre del rebaño es a través de quien el Señor despertará a las 5 vírgenes prudentes, y luego a todos los perfeccionará, y todos serán prácticamente hechos sacerdotes y reyes para el Señor Jesucristo. Serán hechos reyes, ¿por qué? Porque ellos son los que irán y darán el fuerte pregón, enseñarán a la nación. El rey tenía que hacer eso. Recordemos a Salomón. Tenía que hacer justicia, juicio y enseñar las leyes. El rey del reino de Dios es sacerdote a la vez. No existe rey sin ser sacerdote. Solo los paganos tienen
reyes con poder de gobernar, pero sin ser sacerdotes. El Señor Jesucristo es rey y sacerdote, según la orden de Melquisedec, y también los 144,000 los serán. Amén. Ellos serán unos reyes, veremos en adelante, que tendrán un rey mayor sobre ellos, que es el Señor Jesucristo. Y ahora, dice el versículo 9, ahora, es decir, un tiempo antes de ellos vencer, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? El dolor como de mujer de parto viene cuando viene la angustia sobre la tierra, cuando viene la espada, la gran espada que quita la paz de toda la tierra. Cuando hay la amenaza de la muerte, recordemos a Jacob. ¿Cuándo tuvo Jacob los dolores de parto? Los dolores de vientre, de parto, los siente cada uno cuando se encuentra en una situación de repente que se ve delante de un peligro de donde no ve escapatoria. Entonces, lo primero que siente es dolor en la barriga. Esto quiere decir aquí el Señor que ha venido la muerte, digamos así, sobre el mundo, y ellos no ven salvación. Y entonces Jacob, de aquel tiempo, las 5 vírgenes prudentes que todavía no se han arrepentido, sienten ese dolor también. Tienen que sentir, tienen que encontrarse con la muerte, con el peligro de muerte, como Jacob encontró a la espada de su hermano, para poder arrepentirse. Y dice el versículo 10, duélete y gime, hija de Sión. ¿Sí? El monte de Sión es, en primer lugar, es el tercer Elías, como hace 2000 años atrás ha sido solamente el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, los primeros. Una persona o dos, es uno. Luego se añaden las hijas de Sión. ¿Sí? Las hijas de Sión son los hijos, o las hijas son los productos, los que serán despertados o salvos por la obra de su padre, digamos, espiritual, que es el tercer Elías. ¿Sí? Como Pablo decía que él es padre de todos aquellos que ha traído al Evangelio. De igual manera, el tercer Elías será padre de esas hijas de Sión, que serán despertadas. Y dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Amén. Notamos el primer paso para ellos, porque ya hay un peligro de muerte. Todos aquellos que se quedan en las ciudades en esa amenaza nuclear para todo el mundo, no podrán ser usados por el Señor. El mensaje que la sierva del Señor ha dado después de 1888 es: salid de las ciudades, pueblo mío. No son sus palabras, ella recibió en visión. Y el Señor decía: salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Amén. Ahora es el tiempo. Tenemos que salir. No miremos como una pérdida el hecho de que debamos ir a las montañas y a las colinas. ¿Sí? Hay ricas bendiciones ahí. Pues este es el llamado que he hecho a Abraham también, y a todos. Los han sacado de en medio de la destrucción. A Lot los sacó de en medio de la ciudad de Sodoma para salvarlo, porque venían las bombas nucleares sobre Sodoma. Venía la destrucción, quedó arrasada, quedó ceniza. Pero el Señor sacó a Lot.
Lot, que es Jacob en este contexto. Y dice, ahí serás librada. Allí te redimirá yo soy de la mano de tus enemigos. Es decir, los que van a querer ser salvos de la Odisea tendrán que separarse de esa organización en primer lugar, tendrán que dejar el judaísmo adventista, tendrán que salir de las ciudades donde están aglomerados todos los que se llaman la Odisea, tendrán que dejar eso, tendrán que dejar, veremos en adelante, sus familias, e ir ahí donde el Señor los va a libertar, los va a redimir, los va a salvar de la mano de tus enemigos. ¿Quién son estos tus enemigos? Los enemigos claramente son los enemigos del Señor Jesucristo. Los enemigos del remanente son los enemigos del Señor Jesucristo. Y Satanás usa varias clases de enemigos para el remanente. Son aquellos que matan el cuerpo. Sí. El Señor ha dicho, no temáis a estos que matan el cuerpo, pero no puede matar el espíritu. Son estos, pero hay que salir de este peligro también, porque los 144,000 tienen que permanecer con vida. Entonces tienen que salir de las ciudades, tienen que ser libertados de esos enemigos también. Luego son los enemigos de la verdad, espirituales de la verdad, también que tienen poder principalmente en las ciudades. El papado y el control de la verdad, el control de información, de la información, especialmente se puede hacer en las ciudades. La Torre de Babel ha sido construida para poder dominar y controlar a los que ahí venían. No podía controlar a los que estaban en el campo. Esos tenían una clase de libertad. Y otra clase de enemigos, vamos a mirar al capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Los de su casa son palabras que el Señor los ha repetido en el Nuevo Testamento. Aquellos de nuestras familias que se opondrán a nuestra santificación porque sus mentes no pueden entender, son limitados, hay que abandonarlos. Padres, madres, esposo, esposa, hijos, junto con tierras y casas, como dijeron los discípulos, como el Señor les dijo a los discípulos. Vamos a seguir adelante. Entonces ahí será librada de toda influencia de muerte. Esto quiere decir, de toda influencia que va en contra de sus vidas, de su salud, de su santificación y salvación. De todos estos enemigos hay liberación solo en Filadelfia, solo en el reino de los vivos, en el reino espiritual, en la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que es dirigida por el tercer Elías, por el Señor Jesucristo, que da palabra a su pueblo a través del tercer Elías, ¿sí? El que toca trompeta en Sión. Y ahora, dice en el versículo 11, ahora se juntarán muchas gentes contra ti. Habla de las guerras mundiales predichas en Mateo 24. Habla de que sufrirán los que se quedarán allá en las ciudades.
Y dice por qué ellos serán destruidos de esa manera. Versículo 12, porque ellos no conocieron los pensamientos de Yo Soy, ni entendieron su consejo. ¿Sí? Y por eso fueron juntados como gavía en la era, gavía que se le prendía fuego. Esos no comprendieron. ¿Por qué? Porque ellos escucharon solo a sus falsos profetas, a sus pastores. No entendieron porque había noche, habían tinieblas espirituales ahí en la Odisea. Y ahora dice el versículo 13, levántate y trilla, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Hemos dicho, es Jacob transformado, Jacob despertado, las 12 tribus de Jacob, de Israel, las 12 tribus entre comillas, las 12 tribus hablan de 12 categorías de pecadores de Sión, cada uno con sus tipos de pecados y con su clase de carácter, que incluye los hechos, los pecados, los pensamientos. 12 clases que el Señor redimirá, el Señor purificará, el Señor salvará de sus pecados. ¿Sí? Por esto ha sido enviado el Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados. Estos serán salvados tal como Jacob fue salvado de sus pecados antiguos, de ser engañador, de mentirse a sí solo, que Dios está con él. Él finalmente ha reconocido que no tiene a Dios y que necesita de aquel que ha luchado con él, de Cristo Jesús de Nazaret. Eso debe llegar a reconocer estas hijas de Sión cuando serán despertadas. Tendrán que reconocer el estado completo de la odicense que se le aplica a ellos. ¿Sí? Como dice en el mensaje de la Odisea. Y no sabes qué eres. Apocalipsis 3:17. Y no sabes que tú eres cuitado. ¿Qué significa cuitado? En otra versión dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tiene que reconocer todo ese estado, si no, no puede ser salva. Uno, si no reconoce que tiene cáncer, no puede sanarse, se va a quedar así hasta que va a morir. Pero el Señor, tal como ha hecho hace 2000 años atrás, hará de nuevo a mayor escala con más número de personas en este fin del mundo. Y entonces estos que Él los perfeccionará, a estos después de haberlos sellado como 144,000 les dirá, levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro. El cuerno es el poder espiritual, el poder de ellos. Tu cuerno tornaré de hierro y tus pezuñas de latón. Y desmenuzarás muchos pueblos. Notemos aquí que la descripción es semejante a aquella bestia que es Roma imperial y religiosa, aquella bestia de Daniel. El Señor tendrá también algo semejante en ferocidad, en poder, digamos así, pero puro de corazón, que son los 144,000. Tu cuerno tornaré de hierro y tus pezuñas de latón, y desmenuzarás muchos pueblos. Desmenuzar no es que los 144,000 saldrán con espadas, porque acabamos de leer que ellos transformarán sus espadas en hoces y en otras cosas, en herramientas de agricultura. Entonces, aquí habla de símbolos
habla de lo mismo, la misma obra del rompedor. Ellos llegarán a ser rompedores también. ¿Sí? Llegarán a ser gente que tendrán el poder o el cuerno de producir o de dirigir, de guiar a la gente al arrepentimiento, de caer, a hacerlos caer sobre la roca que es Cristo Jesús. Les hablará los 144,000 a los gentiles acerca de aquel que fue dado como un sacrificio eterno, infinito, por el Padre a Cristo Jesús de Nazaret. Hablarán del Señor Jesucristo, hablarán del Cordero de Dios que quiere quitar los pecados aún de los gentiles. Y por eso la última obra de salvación que se hará en este planeta será la obra para los gentiles. Y ahí serán enviados no solo el tercer Elías, sino las 12 tribus de la casa de Israel selladas, según Apocalipsis 7, es decir, todos los hijos de Jacob, todos los que se dejarán purificados, limpiados de sus pecados por completo, y sobre los cuales el Señor pondrá su sello del Espíritu y derramará la lluvia tardía. Estos serán hechos tal como el tercer Elías ha sido al principio, serán hechos sacerdotes y reyes, y ellos saldrán a reinar sobre la tierra. No habrá quien se lo oponga, nadie podrá quitarles la vida, pisarán por el fuego y no se quemarán, entrarán en las aguas y no se ahogarán, beberán venenos y no morirán. Amén. Y todo lo que está escrito en el libro de Isaías, esta obra se cumplirá literalmente con ellos, porque el tiempo cuando ellos harán su obra es un tiempo de destrucción sobre la faz de la tierra. Es un tiempo muy peligroso para la vida, de muchos peligros para perder la vida. Y dice aquí, el final del capítulo 4 dice, la segunda mitad del versículo 13, y consagrarás a yo soy sus robos. Los robos de Babilonia, en primer lugar, son los hijos de Dios. Las almas robadas por Satanás, esos son los primeros robos. Consagrarás a yo soy al pueblo de Dios de entre los gentiles y también sus riquezas. Este será la obra bendita de los 144,000. Y vamos ahora al capítulo 5 para otra vez el Señor repite y repite con más y más y más detalles los mismos acontecimientos. Reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernador en Israel. Porque el Señor ha escogido un pueblo muy pequeño, Belén Efrata. Un pueblo muy pequeño, a lo mejor el más pequeño entre todos los pueblos de Israel. ¿Por qué? Para sugerir a Filadelfia. Para sugerir que Filadelfia será un pueblo que tiene poco poder, poca fuerza. Un pueblo desconocido, dice Ellen White, un pueblo desconocido, un pueblo pequeño, y de ahí saldrá el gobernador. De ti me saldrá el que será gobernador en Israel, dice aquí, cuyas salidas han sido desde la antigüedad,
desde la eternidad. Se trata del Señor Jesucristo. Empero los dejará, dice aquí en esta traducción, versículo 3, empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, que para la que ha de parir. Los dejará. Aparentemente, esta palabra que aquí es traducida los dejará, se puede traducir de muchísimas formas. Tiene como, ¿cuánto podemos decir? 30, 40, 50 maneras diferentes de traducir, digamos. Pero principalmente dos formas. Significa dejar y puede significar consagrar. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo les ha dicho a los discípulos antes, es decir, después de la resurrección y antes de ir al cielo, les ha dicho, os dejaré solos. Y ellos se entristecieron. Él les ha dicho que él debía de irse, pero que no los dejará solos porque les enviaría al Espíritu de la verdad, al Consolador, y que él mismo estará con ellos, pero no en persona, sino a través del Espíritu Santo, desde el lugar santo y santísimo, estará con ellos hasta el fin de la historia. Los dejará. Él ha debido de ir en los cielos para ministrar su sangre en favor de ellos. Por eso los dejará. Pero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir. Y significa a la vez los consagrará, porque esta separación del Señor Jesucristo de su iglesia es para su purificación. Es para poderlos purificarlos de toda maldad, de todo pecado. Entonces, puede significar las dos cosas a la vez. Empero los dejará para consagrarlos hasta el tiempo que para la que ha de parir. Esta expresión de parir, la que ha de parir, no tiene nada que ver, es muy semejante a la otra expresión que hemos leído antes, ¿no? Los dolores de parto. Pero los dolores de parto vienen por miedo, para no perder la vida, mientras que aquí parir, la iglesia, o parir, la iglesia, como en Apocalipsis tenemos aquella mujer que tenía que parir, que es la iglesia. Parir significa dar a luz a los hijos de Israel, o dar a luz, ¿cómo decir? En nosotros, dice Pablo, que tiene que nacer, tiene que formarse, tiene que crearse en nosotros Cristo Jesús. Tiene que nacer Cristo Jesús en nosotros y crecer en nosotros hasta la plenitud de su altura espiritual. Y la iglesia, como otro paralelismo, en otro sentido, tiene que dar a luz a estos hijos de Sión, que serán hechos los 144,000. Dar a luz significa hacer el pacto con sacrificio del Salmo 50,5. Dar a luz. Tienen que dar a luz, es decir, tienen que reconocer la maldad de la Odisea. Todos estos, lo que hemos enumerado acerca de la Odisea, tienen que caer sobre la roca, como Jacob en aquella noche. Tiene que llegar a dejarse rotos por el rompedor, por completo. No puede quedarse ellos con ninguna justificación propia. Si no, no pueden
nacer, no pueden no pueden entrar por la puerta. Dar a luz aquí significa hacerlos entrar por la puerta en el reino espiritual. Nadie puede entrar por la puerta, que es Cristo Jesús, si no tendrá el carácter, es decir, la humildad del Señor Jesucristo, de reconocer todo. Si ellos reconocerán todo tal como hizo María Magdalena, ellos al instante entrarán por la puerta, serán entrados por la puerta por Dios en el reino espiritual. Ellos recibirán el Espíritu Santo. La única condición es negar su propio espíritu. En nuestra mente no pueden habitar a la vez nuestro espíritu y el espíritu del Señor. No se puede. Tienen que reconocer y tiene cada uno que sentir una necesidad de Dios y de su espíritu, como el siervo sediente siente necesidad de las aguas de montaña, dice en Salmos. Entonces, hasta el tiempo que para la que ha de parir, hasta entonces el Señor estará separado. Y cuando eso se cumpla, a pocos días después de ellos ser sellados con la lluvia tardía, a pocos días el Señor Cristo Jesús vendrá a por ellos. ¿Sí? Esto es lo que impide la venida del Señor, el hecho de que ellos no han sido ni nacidos ni han llegado a su victoria sobre los pecados. El primer paso es de parir, de dar a luz la iglesia a sus hijos, a los 144,000, es decir, hacerlos entrar en el pacto con sacrificio, y luego, en un tiempo corto de meses, dice Ellen White, en meses tendrán estos que vencer que purificar, que lavar su ropa, mientras que otros han tenido años y años y décadas. Ellos en unos meses tendrán que terminar esta obra. Y entonces serán ellos enviados, como hemos leído en el capítulo anterior. Vamos a seguir leyendo con el versículo 4. Y estará y apacentará con fortaleza yo soy, con grandeza del nombre de yo soy su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Por qué será engrandecido? Sabemos que en el fuerte pregón los 144,000 serán hechos un espectáculo ante Dios, ante los ángeles, ante los mundos no caídos y ante los hombres de esta tierra. Será un espectáculo. Ellos serán los testigos del Padre, ellos demostrarán su carácter ágape delante de las naciones. Ellos se sacrificarán por los demás. Ellos no ahorrarán ningún esfuerzo, ningún poder, sino todo lo que podrán hacer por los demás ellos harán, hasta agotarse. De día y de noche, dice, los sacerdotes estarán en el templo. Sí, los sacerdotes, los 144,000, obrarán de día y de noche para salvar a este pueblo de entre los gentiles. Amén. Versículo 5. Y este será nuestra paz. Sí, aquí es un capítulo de doble cumplimiento. Habla de la obra del Señor Jesucristo, que Él es nuestra paz.
y el Señor será visto en los 144,000. Ellos serán, decir antitípicamente, serán el Señor Jesucristo personificado, digamos, en esta tierra. Sí, serán luz. Una ciudad sentada sobre un monte no puede quedar oscura. Ellos serán hechos la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, y luego, un poco más tarde, dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte. ¿Por qué sobre el monte? Hemos hablado al principio en este capítulo, porque la base de ellos, el despertar de ellos, toda la doctrina, la verdad, ellos la recibieron a través del tercer Elías, de aquel que fue puesto como monte de Sión, digamos, sobre el monte de Sión, que es Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, ¿a quién representa el asirio aquí? Evidentemente a los salvajes, a los violentos, a los obradores de violencia de Satanás, a los que quieren hacer daño al pueblo de Dios. El asirio siempre ha sido un azote para Israel, un pueblo violento. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Aquí hay otro, digamos, símbolo, tal como en Apocalipsis, si leeremos, habla de los 7 ojos de Dios. Hay símbolos, en Ezequiel también habla de símbolos. 7 pastores representa a los 144,000. ¿Sí? 7 es el número de Dios, pastores son los que serán hechos, como los discípulos han sido hechos apóstoles y pastores también, apóstoles enviados y pastores de todas las almas que han nacido, han hecho entrar por la puerta en aquel tiempo. 7 pastores y 8 príncipes. Esa palabra significa príncipes, porque ellos serán príncipes. Serán príncipes. Sacerdotes o pastores y reyes. Esto quiere decir aquí. Levantaremos a aquellos que son sacerdotes y reyes, es decir, a los 144,000. Versículo 6. Y comerán la tierra de Asiria espada, y la tierra de Nimrod con sus espadas. Sus espadas serán sus palabras, sus bocas. En Apocalipsis 14 encontramos al Señor Jesucristo con una espada que salía de su boca, y luego más tarde lo encontramos cabalgando sobre el caballo blanco, que es la palabra de la verdad, y seguido por los 144,000 coronados reyes, también reyes y sacerdotes que seguían al Señor Jesucristo. Evidentemente, si el que va delante tiene una espada que sale de su boca, los demás reyes que le siguen tienen espadas que salen de sus bocas también. Y nos librará del asirio. Además de eso, hago un paréntesis, además de eso, cuando dice ahí que el Señor castigará al mundo con la espada de su boca, se refiere que lo hará a través de sus siervos, a través de sus profetas de este mundo. Eso lo podemos ver en Joel capítulo 2, donde habla de la misma escena, pero de los 144,000. ¿Sí? Habla que ellos serán hechos
todopoderosos, entre comillas, porque él nos dice que el hombre puede ser todopoderoso, entonces cuando tiene una fe perfecta, confía perfectamente en Dios. Entonces Él es todopoderoso. Amén. Porque Él dispone de todo el poder de Dios. Hay una cita de Ellen White en El Deseo de todas las gentes que dice que a los ángeles también el Señor los hace todopoderosos si Él en su voluntad quiere que cumplan una gran obra. Sí, habla de las criaturas, de los ángeles, de las criaturas. No significa eso que ellos tienen vida en ellos mismos, sino que el poder que ellos tienen no es su poder, no proviene de ellos, es poder de Dios. Por eso son todopoderosos. Tienen en sus manos el poder del Señor. Elías ha orado para no llover por 3 años y medio. Y luego ha orado para que llueva. Y ha llovido. Amén. Sí, esto es ser todopoderoso. El poder del cielo está a su disposición. Entonces, el versículo 6 de aquí es paralelo a eso, a Joel 2. Bueno, todo el capítulo es paralelo a Joel 2, pero aquí dice que comerán la tierra de Nimrod, del asirio, y será el residuo de Jacob, es decir, los hijos, las 12 tribus de la casa de Israel, cuando habla de residuo de Jacob. A los 144,000 son nombrados con el nombre de Jacob o con el nombre de sus hijos, ¿sí? De los hijos de Jacob. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de yo soy, como las lluvias sobre la hierba. Entonces, ¿cómo vendrá la salvación a los gentiles? A través de la lluvia que caerá sobre ellos, a través de la palabra, las palabras que recibirán de los 144,000. Ellos serán la bendición del Señor, la salvación, los rompedores del Señor, para arrancar de la boca de Satanás a los hijos del reino de Dios. Versículo 8. Asimismo será el resto de Jacob, o el remanente de Jacob, entre los gentiles, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña. Hemos dicho antes que íbamos a comentar por qué león, por qué Jesucristo es nombrado león de la tribu de Judá, y por qué los 144,000 serán leones, porque aquí dice que ellos también serán como leones. En primer lugar, león significa rey. Cuando dice león, dice rey. No cuando se refiere a Satanás, el león rugiente, no. Cuando habla de el Señor Jesucristo o de los 144,000. Significa poder real, es decir, rey. Y también significa poder, porque los malvados, los príncipes malvados, las espinas, y los que engañan y matan a las ovejas de Dios allá en la Odisea son nombrados lobos. No son nombrados leones, son lobos. Y para ser vencido un lobo, ¿qué debe venir? ¿Qué animal debe venir? Evidentemente uno más grande que el lobo. Tiene que ser león. Contra el león no puede ningún animal. ¿Sí? Y entonces, contra el Señor Jesucristo no podían vencer esos lobos, aunque fueran muchos, esos lobos de Israel, antiguamente esos muchos fariseos,
doctores de la ley, sacerdotes, ni siquiera el sumo sacerdote, no pudieron hacerle nada, no pudieron vencerle nunca, ni en las discusiones espirituales, ni en nada. Lo único que pudieron hacer es quitarle la vida, pero el Padre le dio de nuevo la vida. Amén. Entonces, estos 144,000 dice en versículo 8, en el fuerte pregón serán leones sobre la faz de la tierra. Como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Así ellos harán una obra como la del león, ¿sí? No matando a las personas. Esa matanza que un león mata a una oveja se refiere aquí a la obra del rompedor, ¿sí? Los ayudará a morir, porque dice que tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo y tenemos que ser muertos. Muertos no en nuestros pecados, sino muertos. El yo tiene que ser muerto juntamente con Cristo crucificado. Y nosotros tenemos que andar como muertos hacia la carne y vivos en el Espíritu. Y por eso aquí ayudará a estas ovejas a morir al yo, a todas, y no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán talados. En Joel 2 dice que delante de ellos el país es como el jardín de Edén y atrás de ellos queda arrasada, tierra arrasada. Ellos serán el instrumento del juicio del Señor. Según el Salmo, el penúltimo Salmo, las últimas palabras. ¿Sí? Vamos a leerlo para entender que esto ha sido ya predicho antes, ha sido profetizado. En el Salmo 149 dice, habla de la obra de los 144,000, de la obra del Señor Jesús hace 2000 años y de la obra de los 144,000, que son un otro cumplimiento de la obra de Cristo. Es Cristo en la tierra, en la persona de los 144,000. Y dice aquí, ensalzamientos de Dios desde el versículo 6, modularán en sus gargantas. Bueno, en el versículo 2 nos dice, alégrense Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey, alaben su nombre. El versículo 6, ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas y espadas de 2 filos habrán en sus manos, ¿sí? Para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar los reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Aquí es otra expresión, en vez de romperlos o de león matarlos, aquí se dice aprisionarlos, porque Pablo dijo que él era prisionero de Cristo. Todas las expresiones que hemos mencionado representan una sola cosa, llevarlos al arrepentimiento, a la conversión, a la muerte del yo y al nacimiento de Cristo en ellos, a su entrada por la puerta, que es Cristo Jesús, en la iglesia viva, en la iglesia Filadelfia, en la iglesia de los que se aman con el amor ágape, amor de Dios. Para hacer venganza de las gentes también, porque ellos, como dice en Joel, y aquí también, llamarán los juicios de Dios sobre este mundo que tras su predicar no se quieren arrepentir.
sus palabras son las últimas palabras de misericordia de Dios ante el mundo. Si ellos se ponen rebelde delante de los 144,000, si el mundo se pone rebelde, todos estos rebeldes serán arrasados, serán castigados con las 7 plagas del Señor. Y por eso dice aquí en el versículo 7, 8 y 9, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos. Aquí habla de salvar, habla de venganza y de destruir y a la vez de salvar, porque algunos serán castigados y algunos salvados, y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Esta gloria es para todos sus santos. El juicio de Dios para con el mundo será ejecutado a través de los 144,000. Y volviendo al capítulo 5 de Miqueas, vamos a terminar este tema con las últimas palabras desde el versículo 10 al 15. Y acontecerá en aquel día, dice yo soy, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Habla de Asiria, ¿sí? Del asirio. Sus caballos, sus carros de guerra. Los asirios son un pueblo guerrero. Incluso hoy en día es igual. Es un pueblo de Asia y son guerreros. Se pusieron de parte de Putin. Haré matar tus caballos de medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra. Arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Hemos hablado de Siria, pero hemos dicho también, pero lo subrayamos, Asiria aquí representa a todo el mundo. Sí, todo el mundo rebelde, todo el mundo violento, todo el mundo que no se quiere arrepentir, aquí es nombrado con el nombre de Asiria, como en otras partes nombrado con el nombre de Egipto, ¿sí? O Sodoma o Babilonia, también en otras partes, ¿sí? Cualquier nombre, o filisteos, cualquier nombre de los paganos, aquí se aplica mundialmente. Destruiré de tus manos las hechicerías, es decir, el poder de engañar a todo el mundo, porque Satanás dice que miente a todo el mundo, engaña a todo el mundo. ¿Cómo lo engaña? Lo engaña a través de sus instrumentos humanos, de sus hombres, de sus siervos humanos, de los que han escogido servir a Satanás y no a Cristo. Aquí en esta tierra hay muchas maneras de controlar la población del mundo, de controlarlos con la información, con los medios de comunicación, con las mentiras continuas desde la escuela, ¿sí? Desde la guardería y de la escuela hasta que uno termina la vida, primero en los bancos de la escuela y luego mirando la tele. Todo es una hechicería y un engaño. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes del medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y arrancaré tus bosques del medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Aquí tenemos que esta venganza son para los que no quisieron arrepentirse. Y vamos un momento a Joel capítulo 2,
es un poco más adelante, para leer que lo mismo tenemos aquí. Dice Joel capítulo 2, dice así. Delante de él consumirá fuego. ¿Sí? Habla de los 144,000. Tras él abrazará llama. Es el Señor Jesucristo, pero manifestado en su ejército, los 144,000. Como el huerto del Edén será la tierra de delante de él. Estoy leyendo en el versículo 3 del capítulo 2 de Joel. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Esta expresión esta imagen la tenemos en Apocalipsis, donde el Señor tiene a los 144,000 sellados y le siguen cabalgando cada uno sobre su caballo blanco. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Tenemos una parte que temerán y otra parte que no obedecerán, no escucharán. Si delante de él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en su camino, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Notemos que cada uno de los 144,000 será usado individualmente. No irán en grupo. Cada uno el Señor lo enviará como envió a Felipe, ¿sí? A aquel Famen, para bautizarlo. Y luego desapareció y lo envió en otra parte. De igual manera será hecha esta obra. Ninguno, dice aquí, torcerán en la senda de su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Aun si se les dirán acusaciones, digamos, o también se puede comprender aquí simbólicamente y literalmente, porque literalmente ellos pasarán por medio de llamas o de peligros de muerte y no les pasará nada, y también a lo mejor serán acusados, serán nombrados, sabemos muy bien todos que seremos nombrados terroristas, o que por culpa nuestra vienen la destrucción sobre este mundo, pero ellos no se herirán, no sufrirán por esas acusaciones. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Esta escena es la escena de antes de cuando ellos serán sellados. Ellos quedarán sellados cuando pasará eso, quedarán perfeccionados y listos para esta última batalla del Señor, la batalla del Armagedón. En el Armagedón, o el Valle de Megiddo, dice multitudes bajan ahí, porque es el valle de la decisión. Cada uno se va a decidir si quiere vivir para siempre o quiere morir para siempre. Y dice, y terminamos con el versículo 11, y el Señor, yo soy, dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra.
Notemos, aquí tenemos el ejército, los 144,000, tenemos el poder o el cuerno que hemos leído, y tenemos la palabra o la espada. El Señor Jesucristo la tiene en la boca, ellos aquí la tienen en las manos. El Señor probablemente la tiene en la boca porque Él es el origen, Él es la palabra misma, Él es el origen de esa palabra. Ellos la tienen en la boca, en las manos, porque ellos solamente usan lo que de la boca del Señor sale. Porque grande es el día de yo soy y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Y aquí sigue diciendo, por eso convertíos a mí de todo vuestro corazón. Este será la obra de los 144,000. Y este mensaje del primer día de Tabernáculos 2022, día que es a la vez sábado, es Shabbat, es descanso, es día solemne, día de congregación espiritual. El Señor, en esta festividad que simboliza nuestra ida al cielo, digamos, el momento cuando se terminará con todo sufrimiento, seremos ya vencedores y el Señor vendrá por nosotros. Elena de White dice que esto simboliza aquellos 7 días que subiremos hacia la residencia del Señor, hacia la ciudad santa. Es decir, cuando seremos ya salvos por el Señor Jesucristo. Es posiblemente, que esto pueda simbolizar también todo el periodo desde cuando se termina la gracia, desde cuando quedan sellados, más bien dicho, los 144,000, porque desde entonces reinarán ellos. Reinarán en esta tierra y luego en el cielo servirán al Señor para hacer el juicio de los malvados. Es posible que esta festividad pueda simbolizar esto también, después de la expiación terminar para ellos, porque ellos ya serán sellados antes del cierre de gracia general para todo el mundo. Ellos quedarán limpios, su ropa quedará limpia, ellos terminarán la obra de lavar sus ropas, el día de expiación para ellos ya termina la obra de expiación, y entonces ellos son instrumentos de Dios, reinarán sobre todo el mundo, nadie se les podrá oponer, y por eso el Señor nos ha dado a lo mejor estas imágenes aquí en este día mismo. Este es el mensaje, amados hermanos. Tenemos que orar para que podamos hacer parte de este ejército especial. Que nos libre Dios de ser entre los opositores, entre los, como dice el capítulo 5, versículo 15, entre las gentes que no escucharon, que nos libre el Señor de ser estos tan desobedientes, tan rebeldes, tan opositores, que delante de un espectáculo tan maravilloso, de un carácter tan manso, tan bondadoso, tan amoroso, tan sacrificado, este es un pueblo dispuesto a cualquier sacrificio para salvar a los demás. Delante de tales personas y de tal mensaje,
pueda alguien quedar de piedra. Eso es inimaginable. Por eso el Señor nunca podrá justificar a una tal rebeldía. Que nos libre el Señor, que nuestros corazones se pongan más y más de piedra y que nuestros corazones queden quebrantados sobre la roca de la eternidad y que recibamos y aceptemos ahora en este tiempo que todavía no hemos llegado a entrar por la puerta, ¿sí? Todavía estamos aún antes de hacer el pacto con sacrificio. La mayoría del pueblo todavía no ha sido llamado. Nos referimos a los 144,000. No han aceptado todavía. Todavía están rechazando las invitaciones del tercer Elías, de las palabras que fluyen del monte, de la torre del rebaño. Amén. Entonces, amados hermanos, todos aquellos de ustedes que en realidad son la Odisea, todos aquellos que creen que no tienen necesidad de nada, que no quieren cambiar, que no necesitan de seguir y de entrar en la iglesia de Filadelfia, todos aquellos necesitan de la obra del rompedor. El Señor tiene que romper esa mentalidad. Tiene que hacer una obra con sus mentes como hizo con Jacob. Y tiene que convencer a cada uno que son, como hemos leído, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Amén. Y cuando uno llegará a entender su realidad y su situación, entonces vendrán como María Magdalena vino desesperada tras Jesús porque ha entendido que solamente en Jesús había vida para ella, había perdón, había justificación, había felicidad y vida eterna. Esta es la obra que el Señor espera de cada uno. Todavía esta festividad es una profecía, queda en el futuro para nosotros. Estamos celebrándola para no olvidar la obra que el Señor, o el galardón, o cómo terminará todo, y cuál será el galardón de los 144,000. Pero en realidad esta obra queda pendiente. El Señor está invitando, está a la puerta de cada uno, está llamando a la puerta, como dice en Apocalipsis 3, el que abrirá su puerta, Él entrará a Él y cenará con Él. Que el Señor Jesucristo pueda romper, no la puerta porque Él no forzará a nadie. La obra de rompedor no se refiere a una obra a la fuerza, sino será una obra voluntaria. Nosotros abriremos la puerta al rompedor. Invitaremos al rompedor a romper todo lo que no le gusta a él y lo que nos hace daño a nosotros. Que el Señor ayude a su pueblo a abrir la puerta al rompedor y a quedar todos muertos juntamente con Cristo, crucificados juntamente con Cristo y bautizados con el verdadero bautismo e introducidos por la puerta, verdadera puerta, en su verdadero rebaño, tal como en Juan 10 lo dijo, que ese redil era el verdadero, ese que era él era el redil verdadero. Amén. Y que él tenía otras ovejas en otros rediles, y las traerá y las hará entrar por las puertas. Que el Señor ayude a todos a arrepentirse verdaderamente, a reconocer su estado, su necesidad,
y a entrar por la puerta del sacrificio, del pacto con sacrificio, y a recibir el carácter bendito del Señor Jesús por completo en sus vidas. Amén. El Señor nos ayude a todos a esto. La paz sea con todos los redimidos del Señor en esta tierra. Amén. Amén.